Buenos días, soy Florentina Pina, antigua directora del Máster Salud, Mujer y Cuidados y bueno, una fundadora junto con un equipo impresionante. Soy María del Mar Pastor Bravo, soy profesora y coordinadora del Máster Salud, Mujer y Cuidados de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia. Yo misma fui alumna de este máster en una de sus primeras ediciones y fue lo que me motivó a investigar con perspectiva de género. La violencia de género es un problema de salud y su prevención tendría que ser una prioridad en salud pública, siendo además la atención primaria un lugar clave para su detección y su tratamiento, a pesar de que solamente un 5 o un 10% se detectan las mujeres maltratadas. Bueno, quizás me atrevo a subrayar que los resultados obtenidos a través de la ciencia están muy asociados a los acontecimientos culturales. Observamos que las muertes por violencia no han disminuido, o probablemente también la estadística nos hace florecer más muertes por violencia que antes no estaban estadísticamente contempladas. Pero sí me atrevo a decir que hay una relación importante con las creencias culturales. Los modelos tradicionales de masculinidad y de feminidad, donde hay un desequilibrio del poder del hombre y control sobre la mujer, utilizando la violencia como medida de control. Actualmente la sociedad vemos que solicita profesionales especializados en violencia de género ante la demanda de la atención a estas mujeres que son víctimas, pero se aborda desde las diferentes formas de violencia, no solo de pareja, sino se trata la mutilación genital femenina, se trata la violencia sexual, la trata de mujeres, la explotación sexual. Los medios de comunicación continuamente nos están dando datos sobre las muertes que hay por violencia de género, pero no tenemos datos específicos sobre la violencia psicológica, y esto produce un aumento en los centros sanitarios, en la morbilidad de la mujer. Las mujeres asisten o van a los centros de atención primaria con problemas de sueño, con problemas digestivos, con problemas de alteración de la tensión arterial, con problemas de autoestima. Estas situaciones hacen que se desborden en algún momento los centros de atención primaria y no solo en el ciclo de la violencia, sino además cuando hay adaptaciones posteriores al ciclo, es decir, a la adaptación de una nueva vida. Por ejemplo, las mujeres que viven o han vivido un proceso de denuncia necesitan una ayuda por parte de profesionales especialistas en el acompañamiento, en el crecimiento de su autoestima. Y bueno, el máster Salud, Mujer y Cuidados, desde mi criterio, forma o considero que el alumnado está formado y preparado para atender a estas mujeres. Bueno, pues como comentaba mi compañera, en el programa actualmente se imparten cuestiones relacionadas con el género, con la salud, con los derechos humanos. Tenemos una asignatura específica llamada Violencia de Género en el Sistema Sanitario. El programa actualmente es híbrido, con una parte online y otra presencial, entonces aprovechamos en esa parte online para dar todos los contenidos teóricos sobre qué es la violencia de género, cómo abordarla, cuáles son los protocolos, cuáles son las consecuencias para la salud y cómo abordarlas. Pero en las clases presenciales trabajamos con estudio de casos, trabajamos con simulación con actrices y se trabaja la violencia de género, pero también las mutilaciones genitales femeninas, los abusos sexuales, las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y además se hace desde enfermería, porque la mayoría de nuestro alumnado es enfermero, pero también tenemos alumnado procedente de otras áreas, como pueden ser la medicina, la psicología, el trabajo social, y entonces hacemos equipos multidisciplinares porque realmente la violencia de género no puede ser abordada exclusivamente, ¿no? O erradicada exclusivamente por un profesional, sino que hay que trabajar en equipo hasta pues, acabar con esta lacra social. Bueno, yo comencé a trabajar el tema de la violencia de género con la profesora Florentina Pina en una investigación multicéntrica en adolescentes, precisamente en España, pero también en Portugal, Cabo Verde y Brasil.
y ahí encontrábamos una falta de detección entre los propios adolescentes que tenían esas relaciones de pareja que podían ser violentas, y además altas prevalencias tanto de victimización como perpetuación de esa violencia de género. Además, concretamente los resultados de España mostraban que las adolescentes eran las que más sufrían violencia, tanto de tipo verbal como especialmente sexual por parte de las parejas. Posteriori, en un estudio de Ecuador, también sobre adolescentes precisamente, encontramos resultados muy similares, altas prevalencias de violencia de género. Y lo más preocupante, una normalización, una tendencia a la normalización de esos patrones y esos estereotipos de género tradicionales, ¿no?, que se van transmitiendo de generación en generación y por desgracia pues continúan transmitiéndose, ¿no? Hicimos un estudio comparando la generación X y la generación millennial y veíamos que entre los millennials pues también había muchos más riesgos en el tema de la violencia de género por estar más expuestos pues a la suplantación de identidad en las redes, al secuestro de la webcam, al envío de fotografías íntimas. Y todo esto les exponía también. Entonces, bueno, pues creo que socialmente, tanto el tema de los adolescentes como las nuevas formas de violencia, ¿no?, que se pueden ejercer a través de las redes, pues hay que ir abordándolos. Sensibilizando a la población, ¿no?, haciendo divulgación científica, no solo a través de los medios tradicionales como el artículo de investigación o los congresos, sino a través de otros muchos medios como pueden ser las redes sociales, los blogs, espacios televisivos, exposiciones, que al final llegue precisamente a la sociedad y pueda llegar también a los decisores políticos. Por ejemplo, a partir del estudio de Ecuador realizamos un artículo de divulgación que se llamaba Aviso a parejas adolescentes, no confundir amor con dependencia, ¿no? Y en este artículo invitábamos al lector a reflexionar sobre su propia relación de pareja, pensando en bueno, pues si las actuaciones que hacía dentro de la pareja eran solo por complacer a la otra persona o solo por mantener a la otra persona a su lado. Invitábamos también a reflexionar sobre esas típicas frases tan dañinas como es mi media naranja o el amor requiere sacrificios, que bueno, a veces son el inicio de una relación de dependencia y que puede llegar a escalar, ¿no?, porque la violencia siempre va escalando a una relación de violencia de género. También dentro de este proyecto pues hicimos una web en que teníamos vídeos cortos dirigidos a los adolescentes, en que incorporamos también un pequeño cuestionario, ¿no?, que se llama el semáforo de la violencia, en que se van preguntando pues cómo es esa relación de pareja y en función del resultado pues te dice verde, una relación sana, o amarillo, tiene aspecto a reflexionar, ¿no?, a trabajar, o esta es una relación con violencia, pide ayuda para poder salir, ¿no?, y además con esas páginas de ayuda y hacia dónde dirigirse. Entonces, bueno, creo que los proyectos al final siempre tienen que buscar esa sensibilización social y ese impacto en la sociedad. Bueno, creo que es fundamental abordar el tema de la violencia de género en la adolescencia, porque precisamente en esas primeras relaciones de noviazgo, cuando aparecen estas conductas de control, de dependencia y que llegan a esa violencia verbal, física, psicológica, bueno, pues se tiende a normalizar y a que las siguientes relaciones puedan ser también tener ese componente de violencia de género, ¿no? Entonces es primordial que identifiquen rápidamente que están en una relación de violencia de género para poder salir de ella. Otro aspecto fundamental creo que es el abordar este tema desde una perspectiva interseccional. Ya sabemos que salir de una relación de violencia es muy complicado, ¿no?, por los sentimientos que se tienen, por la baja autoestima que te va generando el agresor, por el aislamiento al que te va sometiendo. Pero si además se le suman otros ejes de vulnerabilidad, como puede ser el ser migrante, el no hablar bien el idioma, el no conocer la legislación, el depender económicamente del agresor, pues son situaciones que hay que abordar y analizar en su conjunto para dar una respuesta efectiva. Y por otro lado, creo que cada vez con más auge pues se empieza a hablar más de las nuevas masculinidades. Precisamente hace unos días tuvimos en el Máster de Salud, Mujer y Cuidados a un ponente internacional de la Universidad de Veracruz de México, experto en esta temática, y con el que pudimos profundizar en cómo esos constructos de género tradicionales, ¿no?, eran tan perjudiciales para chicos y hombres, ¿no?, y llevaban, por ejemplo, a altas tasas de suicidio por esa falta de apoyos o no saber expresar esas emociones, ¿no? Un documental que refleja esto muy bien es La máscara en la que vives. Es un documental en inglés pero subtitulado al castellano y bueno, refleja todo esto de una forma muy profunda, ¿no? Y además lo considero fundamental trabajar en estos temas porque cada vez que hacemos un curso, una charla con temas relacionados con la igualdad de género,
estos cursos se llenan de mujeres, hay algún hombre, pero es más anecdótico. Entonces creo que es fundamental que los chicos, los hombres, sepan que es un problema que no afecta exclusivamente a las mujeres.